Buenas noches y bienvenidos. Este ciclo, que se emite a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, pretende activar la memoria de las generaciones adultas y promover el conocimiento de las generaciones jóvenes acerca de un periodo tenebroso de nuestra historia. Entendemos que algunos todavía tienen crímenes que pagar y muchos tenemos errores que corregir. Los invitamos a hacer el siguiente ejercicio. Imaginen cualquier día de sus vidas. De repente, la escena cambia e irrumpe esto. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Entonces, todo se oscureció. Era difícil estar con los amigos de siempre, ver algunas películas, leer otros libros. Hasta era sospechoso pensar. Esta es la historia. Nosotros salimos el día 23, o mejor dicho, el día 24, a la 1 de la mañana de la Casa de Gobierno. Subimos en un helicóptero. A los pocos minutos de despegar el helicóptero, el jefe de la custodia se levanta y esgrime un arma. ¿Qué está ocurriendo acá? Este helicóptero está tomándose el río, no Valle Olivos. ¿Qué es lo que ocurre? La presidenta, con toda serenidad, le dijo: guarda esa arma, Luisi. Y usted, señor, dirigiéndose a la decana naval, averigüe qué es lo que ocurre. Dijo que había un desperfecto en uno de los motores y que teníamos que aterrizar. El helicóptero desciende en el aeroparque. Pasaron unos minutos y viene el comodoro Crosetto, jefe de la base de Aeroparque. Y dice: señora presidente, el helicóptero no puede seguir. Que vengan los autos al pie del helicóptero, le digo yo. La presidenta entonces, con absoluta calma, me dice: no se preocupe, doctor, pura acción psicológica, bajemos. Y caminamos los últimos 100 metros de gobierno, la presidenta en el centro, a su derecha el comodoro Crosetto, jefe de la base de Aeroparque, y a la izquierda yo. Al llegar a la puerta del despacho del jefe de la base, se abrió una puerta para que entre, y yo me detengo para que entre la presidenta. Entra la presidenta, entra precipitadamente el jefe de la base, se cierran abruptamente las puertas y con ametralladoras nos amenazan y nos obligan a sentarnos en una silla al jefe de la custodia y a mí. El secuestro se había consumado. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas abolieron la Constitución Nacional, usurparon el gobierno, clausuraron el Congreso y declararon en disponibilidad a todos los jueces del país, incluidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Junta de Comandantes, integrada en ese primer turno por el exteniente general Jorge Rafael Videla, el exalmirante Emilio Eduardo Macera y el exbrigadier general Orlando Ramón Agosti, se constituyó en el órgano supremo del Estado. La presidenta María Estela Martínez de Perón y otras prominentes figuras del gobierno constitucional fueron arrestadas en el curso de la mañana. El doctor Julio González, secretario legal y técnico de la presidencia, fue uno de los 44 funcionarios alojados en buques de la Armada surtos en el puerto de Buenos Aires. Nosotros buscábamos la posibilidad de una licencia para que el doctor Ítalo Luder pudiera hacerse el cargo del gobierno, pero no fue acompañado por importantes sectores del peronismo, entre los que se encontraba la CGT. Uno de los objetivos del autodenominado proceso de reorganización nacional fue acabar con las organizaciones guerrilleras que actuaban en el país, entre ellas Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero la represión fue más allá de los grupos armados y apuntó contra todo intento de oposición. La guerrilla, como se llamaba en ese momento, o los subversivos, como decía el gobierno, o el terrorismo, o como se lo quiera llamar, o las organizaciones político-militares,
habían sido derrotadas políticamente el 24 de marzo y no tenían prácticamente capacidad operativa como para enfrentar a un ejército. Entonces decíamos que los responsables del proceso, la Junta Militar, el presidente, bueno, todo lo que era el gobierno militar, utilizaba como excusa la existencia de la guerrilla para consolidar su programa de dominación económica y de destrucción de todo intento de desarrollo nacional autónomo, de pensamiento propio. Había que destruir las organizaciones que daban sustento a eso, fueran económicas, fueran sociales, fueran culturales, fueran sindicales, con la excusa de combatir a la guerrilla. Entonces decíamos, esta es una excusa, porque realmente no hay capacidad operativa de quienes dicen ser organizaciones político-militares como para enfrentar al régimen militar. El territorio nacional fue dividido militarmente en zonas y subzonas, siguiendo los contornos geográficos de cada cuerpo de ejército. Las provincias fueron intervenidas y se prohibió la actividad política. En el órgano supremo del Estado, por primera vez en la historia de los golpes militares, el poder se repartió en partes iguales entre las tres Fuerzas Armadas, y tanto la Marina como la aviación reclamaron y obtuvieron su propio espacio represivo. Se sabe que hubo una asamblea de generales de división en Campo de Mayo, aproximadamente a fines de 1975 o comienzos 76, donde se aprobó el plan que después, en definitiva, fue juzgado en el juicio de los comandantes como un manejo criminal del aparato del Estado. De manera que allí fue planificado todo, fue planificado el derecho aparente, es decir, el derecho que las autoridades militares que se instalasen en el poder proclamarían como sus fines y su estatuto, y los hechos reales, que no tenían ninguna relación formal con ese derecho. Ese derecho hablaba de la dignidad humana, de la independencia nacional, de el restablecimiento del orden jurídico. La Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en un campo de concentración que rivalizó con el instalado en Campo de Mayo en cuanto a cantidad de secuestros y eliminación de prisioneros políticos que desde entonces se llaman, en todo el mundo y en castellano, desaparecidos. Adriana Calvo es una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, cuyos integrantes se reúnen todas las semanas en forma ininterrumpida desde hace 21 años. Su objetivo es lograr condenas efectivas para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Una de nuestras consignas principales es porque luchábamos, nos desaparecieron, porque aparecimos, seguimos luchando. Esto lo hemos dicho siempre. Tenemos muy claro que aún los poquísimos errores que cometieron también eran aprovechados. Es decir, acá no hubo errores, no hubo excesos. Apuntaron contra el movimiento popular organizado, el movimiento obrero organizado, el movimiento estudiantil organizado, el movimiento barrial organizado. Ese fue el objetivo del golpe de Estado, desarmar esa organización. No fueron las organizaciones armadas, aunque también las incluyeron, por supuesto, no las iban a dejar afuera, sino el movimiento popular organizado. Nosotros tenemos muy claro que la inmensísima mayoría de los compañeros desaparecidos eran militantes revolucionarios como lo éramos nosotros, los desaparecidos. El 90% de las desapariciones ocurrieron entre 1976 y 1978. La gran mayoría eran ciudadanos argentinos que no superaban los 30 años. Entre las mujeres, muchas estaban embarazadas. Mi papá lo secuestran el primer día del golpe, el 24 de marzo del 76. Desde ese momento no se tuvieron noticias de él hasta finales del 95, cuando se encontraron los restos en el cementerio de Escobar. Y ahí pudimos reconstruir qué había pasado con él hasta llegar al cementerio. Y fue que durante una semana estuvo secuestrado en un camión celular
dentro de la comisaría Escobar y bueno, además de haber pasado por la tortura, terminó al costado del río Luján con otras 3 personas. Los levantan una noche los bomberos y los entierran como NN en el cementerio Escobar. La policía bonaerense estuvo al mando del entonces coronel Ramón Camps, quien así negaba las denuncias sobre desaparición de personas. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es tomar una posición tendenciosa. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. En 1978, el abogado Raúl Alfonsín fue uno de los primeros en utilizar la frase terrorismo de Estado. Lo hizo en un escrito judicial donde reclamaba por el desaparecido dirigente sindical peronista Oscar Smith. Tal vez haya sido la primera vez que se utiliza la palabra terrorismo de Estado en ese escrito a que usted ha hecho referencia. Evidentemente lo identificábamos con quienes mandaban, con quienes gobernaban, con quienes habían iniciado un proceso que no solamente tenía repercusiones de carácter militar, sino también económico, porque aquí no solamente se luchaba contra la subversión, no solamente se luchaba además contra las concepciones de izquierda, sino que se luchaba contra el ideario de la izquierda, ¿verdad? Sosteniendo que de ninguna manera era compatible la lucha por la igualdad y por la libertad. Los lineamientos de las llamadas operaciones especiales de inteligencia fueron impartidos mediante órdenes secretas. Pero ahora se sabe que estas órdenes secretas ya existían en 1968, es decir, 8 años antes del golpe encabezado por Videla. Las pruebas fueron presentadas recientemente por el abogado Alberto Pedroncini, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este documento establece en uno de sus capítulos los métodos de acción psicológica, así se llama. Entre esos métodos figura la aplicación de torturas de tercer grado, la instrucción a los oficiales de inteligencia e interrogadores para que utilizasen coerción que inspirase miedo, que a su vez generase pavor, y la prescripción de algunos métodos para lograr este objetivo. Es decir, el uso del sabotaje, el chantaje, el terrorismo, la extorsión. El plan represivo estaba trazado con mucha anticipación, pero el 24 de marzo de 1976 comenzó a ejecutarse a gran escala en todo el país. El sistema represivo instaurado en la República Argentina a partir de 1976 dividió al país en zonas. Comenzaron a aparecer los llamados centros clandestinos de detención, es decir, comenzó el horror. Durante la dictadura, más de 12.000 personas estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los prisioneros blanqueados, es decir, los que estaban legalmente reconocidos, recorrieron durante años las distintas cárceles de máxima seguridad, aislados de sus familiares, de sus abogados defensores y de los presos comunes. Esos presos políticos tampoco quedaron a salvo de asesinatos de pretensiones ejemplificadoras, como lo demuestran las matanzas cometidas en los penales de Córdoba y el Chaco. Pero la mayor actividad represiva se llevó a cabo en los centros clandestinos de detención. Funcionaron unos 360, repartidos en todo el territorio nacional. Hasta ahora, los responsables militares negaron reiteradamente su existencia. Roberto Eduardo Viola fue el segundo presidente de la dictadura y gobernó entre marzo y diciembre de 1981. Esta fue su respuesta cuando la prensa extranjera le preguntó por las cárceles ilegales. Los aspectos fundamentales que hacen a la democracia son la libertad, la justicia, el orden y la seguridad. Ninguno de esos 4 elementos, y mucho menos los 2 primeros, la libertad y la justicia, significan o involucran dentro de ellos el no respeto de lo que podemos llamar los derechos humanos. Yo rechazo terminantemente cualquier posibilidad sobre lo que se denominan torturas en la República.
Alberto Iribarne, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue uno de los encargados de redactar el informe presentado por el Partido Justicialista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país en 1979. Iribarne rescata la figura del escribano de Olindo Felipe Vittel, quien por entonces estaba al frente del peronismo. Él era, en ese momento, era la conducción del Partido Justicialista, porque era el vicepresidente, la presidenta era Isabel Martínez, que estaba presa. Él había asumido la conducción del justicialismo y realmente tuvo una actitud muy valiente. Él decía, hablé, cuando íbamos a presentar el documento, hablé anoche con mi hijo, era chaqueño, Vittel, Juan José, el hijo. Decía, mira, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de lo que pueda pasar porque vamos a hacer una presentación dura, vamos a denunciar que existe el terrorismo de Estado, vamos a denunciar que existe desaparición forzada de personas, vamos a denunciar el exilio, pero tengo más vergüenza que miedo, decía, tengo más vergüenza por lo que le está pasando a los que son perseguidos, a los que a los que el gobierno militar hace desaparecer, tengo vergüenza por eso, y tengo entonces más vergüenza que miedo y por eso lo vamos a presentar. El contenido realmente era un documento fuerte, sobre todo porque el justicialismo era el partido de gobierno, el 24 de marzo. Y evaluamos en ese momento, es decir, ¿por qué no lo asesinan o por qué no lo matan al escribano Vittel? Y en esos razonamientos que realmente muy crudos decían, bueno, es reconocer que todo lo que estamos denunciando es verdad, ¿no? De todos modos, me acuerdo patente que al día siguiente se llamaba la Secretaría de Información Pública en ese momento, lo que sería el servicio, digamos, de prensa, de comunicaciones, sacó un comunicado durísimo en contra de Vittel, en contra y del peronismo en general, ¿no? Responsables del caos, pero que fue una cosa así, que evidentemente era señal de que el documento había sido útil y había dado en el blanco, ¿no? El gobierno militar instauró la pena de muerte, pero oficialmente nunca recurrió a ella. Ningún detenido desaparecido fue ejecutado mediante sentencia judicial o de un tribunal castrense. Imperaba la ilegalidad plena. Esto ha sido muy reiterado en los últimos procesos por los fiscales y por los querellantes. Había una dicotomía total entre lo que se proclamaba, incluso en las órdenes de operaciones. Lo que aparece es un conjunto de actividades represivas con finalidad lícita. Por ejemplo, se habla de que en los procedimientos domiciliarios las fuerzas que interviniesen procederían a la detención de los ocupantes de la vivienda, a los que dividirían en 3 grupos, hombres, mujeres y niños, que serían inmediatamente separados y trasladados luego para ser puestos a disposición de autoridades competentes. Eso jamás ocurrió. El destino era un centro clandestino de detención, que no estaba mencionado en ninguna de las órdenes de operaciones. Esto se tradujo en que la práctica de la represión se transformase en el único derecho que realmente reconocía el poder usurpador. Algunos centros clandestinos de detención estaban ubicados en zonas densamente pobladas. Por lo tanto, eran numerosas las señales de su existencia para vecinos y transeúntes. Pero el terror atravesaba a toda la sociedad y la mayoría callaba. El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo la investigación de los delitos cometidos en el área del primer cuerpo de ejército. Bueno, sobre todo, el año pasado fue muy intenso, muy duro. Uno se pone a pensar dónde está el límite del mal, ¿no? Enfrentarse con esos hechos es enfrentarse con lo que se conoce como el mal radical. El mal absoluto, como el mal absoluto. Son hechos de una abyección muy profunda y que bueno, realmente la tarea nuestra es aportar para que no vuelvan a suceder, ¿no? Más.
Yo lo puse en la última resolución. No, digamos, la sensación que yo tengo, como conclusión de estas cuestiones, es que creo que la existencia de estos centros clandestinos de detención y todo lo que ocurrió en estos centros clandestinos de detención son la página más negra de la historia nuestra como país. En 1985, Adriana Calvo testimonió en el juicio a las juntas. Describió los calabozos de la dictadura y relató cómo tuvo a su tercera hija en cautiverio. Mi beba nació bien. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Ella tiene 28 años, cumple 29 el mes que viene, el 15 de abril, y está muy bien, por suerte, muy feliz. Nunca se le negó en esos 7 años, por supuesto, pero nunca habíamos contado con detalle cómo había sido la cosa. Así que, de alguna manera, lo sabe desde siempre, y también es cierto que lo negó durante sus primeros años, hasta que no tuvo más remedio que aceptarlo, que, bueno, su historia, le tocó que su historia fuera esa, y tiene muy claro que ella es víctima, que nosotros somos víctimas y quiénes son los verdaderos culpables. Lo que yo tengo claro es que nada, absolutamente nada, justifica los hechos que nosotros hemos dado por probados en nuestras resoluciones en el marco de esta causa. La tortura, el secuestro ilegal, la muerte, violaciones. No hay ninguna alegación, ninguna declamación que pueda justificar que desde el Estado, desde el enorme poder punitivo del Estado, se hayan desplegado en nombre, digamos, de toda la sociedad estos actos en la más absoluta ilegalidad, en la más absoluta y deliberada y así pronunciada ilegalidad, y haya llegado a las consecuencias en las cuales hoy en día todavía nos encontramos, ¿no? El colapso moral, digamos, de toda una sociedad, la decadencia de toda una sociedad, el quiebre moral institucional de toda una sociedad. El 24 de marzo de 1976, el actual canciller Jorge Tayana estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Cuando uno mira el proceso de la cárcel de los presos que estábamos legales, digamos, reconocidos, ve como 2 momentos. Primero nos empezamos a enterar de que hay detenidos masivos, obvio, porque todo el mundo sabía eso, pero que hay detenidos en unidades militares, hay presos en Campo de Mayo, eso se sabía. ¿Y por qué lo sabíamos? Bueno, porque curiosamente los que después fueron desaparecidos, en un momento llegaban. En abril, en mayo, hasta junio diría yo, llegaban a la cárcel personas. ¿Y quién era? Era un señor que venía y decía, ¿qué te pasa? Llegaba una noche, el tipo estaba en muy mal estado físico, todos con la cicatriz llagado acá, que es la marca de la venda, ¿no? Si uno le pone una venda 30 días y no le dejan mañana de limpiarse, eso le irrita y le puso una llaga y que le supura, porque no dejaban limpiar. Entonces todos tenían en general la marca, acá. El famoso tabique. Del tabique. ¿Y qué contaban? Y yo estaba en una cosa, que era Campo Mayo, había muchos, nos torturaban, a fulano hubo uno que murió, había perros, me sacaron, y hoy me sacaron y me trajeron acá. O sea, tuvimos noción de que había lo que nosotros pensábamos que eran campos de concentración,
pero no estábamos seguros que eran campos de exterminio, porque la llegada de ellos hacía pensar que efectivamente cada tanto algunos los pasaban a la cárcel normal y el resto pensábamos, bueno, tendrá tribunal militar, serán juzgados, como habían instaurado la justicia, bueno, eso que llamaban justicia militar, había gente que podía estar en procesos bajo jurisdicción militar. Y eso que era así, de repente en junio, julio, se corta, no llega más nadie. Porque son varios, todos los días llegaba gente que venía de estar, obviamente, secuestrada, es decir, secuestrada, en condiciones de detención no reconocida por el Estado, es decir, detención ilegal. Y aparecían, o sea, llegaban, y eso se cortó. Junio, julio, no llegó nadie más. El destino de la mayoría de los detenidos desaparecidos fue la muerte. Los métodos de exterminio incluyeron fusilamientos presentados como enfrentamientos armados o intentos de fuga. Pero también se probó que muchos fueron arrojados todavía vivos al mar desde aviones en los que se conocieron como vuelos de la muerte. En la jerga de los centros clandestinos, el asesinato se llamaba traslado. La política de exterminio que comenzó a aplicarse fue tan feroz que incluyó la apropiación de niños y de bebés nacidos en cautiverio. El sistema represivo instaurado por la dictadura incluyó la apropiación de los hijos de detenidos desaparecidos, la sustitución y la falsificación de sus identidades y la posterior entrega en adopción ilegal. No hubo un plan previo para apropiarse de menores. Lo que ocurrió es que hubo un plan despiadado de secuestrar y hacer desaparecer a toda persona sospechada de ser un elemento subversivo, y no interesaba que si era mujer estuviese o no embarazada. De manera que cuando se secuestraba a una mujer que estaba embarazada, era llevada igual que las otras a un centro clandestino de detención, lo cual sellaba la suerte de la madre y del niño, porque el niño que naciera en un centro clandestino de detención jamás sería inscripto con su verdadera identidad, porque eso hubiera sido reconocer el delito, sus autores y el lugar en que se lo cometía, y también sellaba el destino de la madre, porque la madre era la prueba de la identidad del hijo, por lo tanto debía ser suprimida. Manuel González fue dado en adopción a los 3 meses de vida, luego del asesinato de su madre en un operativo conjunto entre el Ejército y las policías de Buenos Aires y Santa Fe, el 19 de noviembre de 1976. Mira, yo me entero cuando tenía 19 años y hasta ese momento no había hecho más que preguntarme por qué era hijo adoptivo, ¿no? O sea, cuáles eran los motivos por los que me habían dado una adopción, si había sido un abandono. Bueno, a fines del 95, un día cualquiera en mi casa, en la casa de mi mamá adoptiva, yo salí con un amigo de la casa, y cuando volví como a la media hora, había un señor, entonces mi mamá me dijo que era Alejandro Inchaurri del equipo de antropología forense y que tenía que hablar conmigo. Y bueno, ahí empezó a contarme que era hijo de desaparecidos, que tenía una familia biológica y que tenía una abuela que era la que había hecho la búsqueda, que me quería conocer, y entonces entender que no me habían abandonado, que era todo lo contrario, que después de tantos años todavía me buscaban, que mi mamá me había protegido hasta el último minuto, que estaba vivo gracias a ella. Era como dar vuelta a todo para el otro lugar, ¿viste? Mucho mejor en ese sentido. Por otro lado era, bueno, pero están desaparecidos, pasaron en el medio un montón de cosas dolorosas. Fernando Navarro Roa es tío de Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas por las abuelas de Plaza de Mayo. Los padres de Claudia continúan desaparecidos desde 1978. Su caso fue el que llevó a la Corte Suprema a decidir la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Yo recuerdo 2 instancias que son como muy importantes. El primer momento es cuando el juez Cavallo la cita a ella, después de muchas reuniones, idas y vueltas, y arreglamos que va a estar, digamos, la parte de la familia de parte de Poblete y la parte de familia de Gertrudis Laxi.
Ahí arreglamos una reunión en la oficina de Cavallo. Nosotros somos mucha familia, hay muchas sobrinas, incluso muy cerca de la edad de Claudia. Armamos la reunión, Claudia viene, el juez le notifica que ella es... ¿Quién es? Ella obviamente se pone a llorar, la verdad que era bastante emotivo. En ese momento decidimos que entre mi vieja y entró la hermana de Trudy. Bueno, Claudia obviamente lloraba, prácticamente no podía hablar, mi mamá estaba muy emocionada. En ese momento mi vieja le dice al juez que... El juez le dice, mire, me parece que no da para que entre más nadie. Entonces me sale a hablar a mí y me dice, mirá, la chica está muy mal, llora, no deja de llorar, yo estoy deteniendo a los apropiadores. Entonces yo le digo, bueno, no te preocupes, yo veo cómo contengo acá afuera, porque además éramos muchos, éramos cerca de 40, 50 personas afuera, esperando. Me dijo, bueno, la vamos a sacar por otro lado, en fin. Entonces yo le digo que está bien. Entonces mi mamá adentro le dice, bueno, yo quiero que mi hijo mayor la vea. Entonces el juez Cavallo dijo, bueno, que entre Fernando, y yo le entregué toda la información que nosotros teníamos, los cassettes, lo que se había trabajado en Abuelas. En Abuelas trabajan muchos jóvenes también hoy ayudando a reconstruir la identidad de las familias. La verdad que es un trabajo muy arduo. Todo ese material, más las revistas, todo lo que nosotros habíamos juntado en 23 años, se lo entrego. Ella lloraba, fue muy emotivo para mí. El último llamado de Laura fue el 16 de noviembre del 77 y la última carta tiene esa misma fecha. Planeando vernos en verano, en fin, todos proyectos de vida. No me dice que estaba esperando un bebé en esa carta, dice que está más gorda. No me dice, no. Y el padre, que como hombre no se dio cuenta de que su hija estaba embarazada. De manera que a ella la encontraron, la ubicaron y la secuestraron en Buenos Aires en noviembre, suponemos el 26. Y bueno, yo me empiezo a mover igual que con Guido, pago un rescate, pagamos ya con Guido de 150 millones, más todavía, pensando que podía surtir el mismo efecto que con Guido, suponiendo que eso lo salvó. Empezamos a hacer los contactos, yo lo veo a Viñones. El general Viñones estaba en ese momento como, exacto, en el comando en jefe del ejército como secretario de Videla. Yo con Guido lo fui a ver a su casa y estaba normal, acá era un loco. Y es ahí donde él me dice que, bueno, me dice que hay que matarlos a todos. ¿Viñones dice? Sí. Aparentemente más moderado todo. Sí, no que moderado, era un falso. Él mató, cuando otra persona, medio familiar de él, le dice, bueno, yo te vengo a ver a vos, Bambo, creo que ese es el apodo que tiene familiar, porque vos, yo sé que nunca vas... No, le digo, estás equivocada. Yo también he matado a los terroristas. Hubo formulaciones larvadas acerca de la necesidad de preservar a esos niños de todo contacto con la subversión a la que pertenecían sus padres y confiarlos a familias que practicasen los valores cristianos. Se estima que fueron 800 los niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente. Tuve muchos sentimientos, que los sigo teniendo. Ahora puedo convivir con esto un poco más calmo, creo, no sé. Igual nunca llegué a un momento de odio, de decir, bueno, incluso yo tengo datos precisos de algunas personas y no pasa, no está en mi ser vengarse, no vengarse así, no, la venganza no está dentro mío, digo, yo no quiero ponerme en un lugar parecido al de ellos, yo estoy desde otro lugar, o sea, yo creo que nosotros, los familiares, la sociedad en general, de luchar porque esto no quede impune, o sea, porque sea justicia y porque de ahora en más nosotros podamos empezar a construir otro país, ¿no? Digo, si un genocidio como este queda impune, no sé en qué se puede basar la justicia argentina para hacer justicia con cualquier otro caso, con cualquier otro hecho, mientras que haya más de 400 chicos que todavía no saben quiénes son, que vivan creyendo en una historia que no les pertenece y que no puedan realmente ser libres y elegir qué quieren hacer con su vida. No se puede decir que las abuelas ya tienen que dejar, bueno, ya está, ya pasó.
diciembre del 77. El 31 recibimos un anónimo donde dicen que Laura estaba bajo fuerzas de seguridad, bien. En abril recibimos ya la presencia de una liberada que nos dice que está embarazada y que su bebé va a nacer en junio, le va a llamar Guido si es varón, que lo vaya a buscar a la casa cuna. Un mensaje muy concreto, sin saber dónde estaba, porque ella me habla de ruidos de trenes y perros que ladran, pero ¿qué me iba a imaginar que era en La Cacha, justo en La Plata, cerca de La Plata, entre dos cárceles normales, comunes, y hay un campo de concentración? Así que yo, con gran ilusión, me retiré de la docencia y empecé a tejer y a preparar el ajuar, a esperar mi nieto, a buscarlo. Me junto con las abuelas en los primeros meses del 78. Y empezamos a trabajar juntas. Bueno, estoy junta con ellas hasta ahora. Nosotros acá recibimos muchas informaciones de civiles que saben y van diciendo con cuentagotas por miedo. Hay un poco de miedo, en tanto los asesinos todavía están por ahí. Fíjate, el último chico que encontramos hace pocos días, la abuela recibió amenazas. A mí me quisieron matar hace 4 años, va a ser ahora en septiembre. No estamos hablando del 77, estamos hablando del 2001, 2002. Entonces eso da miedo. ¿Cuántos chicos? Nosotros estimamos en 500 y hemos encontrado hasta ahora 82. Falta muchísimo. Los que saben no hablan. Macera, Videla, Viñón, todos saben qué pasó con cada desaparecido, dónde están los restos. Ellos saben a quién le regalaron un niño. En la ESMA había una maternidad, había listas. ¿Quiénes se llevaron? En Campo de Mayo, en La Cacha. ¿Quiénes se los llevaron? ¿A quiénes se los dieron? ¿Quién llevó los chiquitos, los primeros que encontramos, que fueron secuestrados por su papá en Buenos Aires y aparecen adoptados en Santiago de Chile? Bueno, todo eso está registrado, se sabe, pero no hablan, no entregan los archivos que los tienen seguro y mueren con la boca cerrada. O sea, es un pacto que todavía no está roto el de esta gente. Todavía tenemos que trabajar mucho desde la sociedad civil y con el Estado. Si bien todos los países sudamericanos, salvo Colombia y Venezuela, atravesaron bajo dictaduras la década del 70 y todos volvieron a la democracia al cabo de los 80, solo la Argentina juzgó y condenó a los máximos responsables del terror. Las leyes de punto final y de obediencia debida tendieron un manto de impunidad que se prolongó durante casi 20 años, que ahora empieza a descorrerse. Con el nombre de Plan Cóndor, se conoce el Acuerdo de Coordinación Regional de la Represión, sellado por los servicios de inteligencia del Cono Sur en Santiago de Chile, en 1975. El golpe militar en la Argentina fue el último de una cadena que había eslabonado sucesivamente al Paraguay, al Brasil, Bolivia, el Uruguay y Chile. Todos estos países se encontraban gobernados también por dictaduras que basaban su política en diversos grados de terrorismo estatal. Hay una larga serie de pruebas documentales y además de hechos que demuestran que la serie de golpes que hubo en el cono sur de América Latina en la década de los años 70 respondió a una concepción de seguridad continental formulada por los Estados Unidos y que, por ejemplo, en las memorias de Henry Kissinger, en el primer tomo, se traduce en una frase que textualmente dice lo siguiente, frase escrita en 1973, cuando era secretario de Estado. Dijo así: la nueva doctrina establece el derecho de los Estados Unidos de intervenir en cualquier país, amigo o enemigo, para cambiar su gobierno. Frase tremenda, a la que no les falta ni le sobra nada. El Plan Cóndor implicó el secuestro de ciudadanos de países limítrofes que habían buscado refugio en la Argentina, sobre todo chilenos y uruguayos. A la vez,
ciudadanos argentinos fueron detenidos ilegalmente en el Uruguay, el Brasil y el Paraguay. Los militares del Cono Sur compartían la doctrina de la seguridad nacional aprendida en las escuelas de las Américas. En ese instituto, con asiento en Panamá, el ejército de los Estados Unidos formó a numerosos oficiales sudamericanos. Yo creo que muchas de las persecuciones que se llevaron adelante en el país, sobre todo en el sector gremial, estuvieron vinculadas a esa posición asumida como muy cierta, en la que tuvo importancia además Estados Unidos a través de la Escuela de Panamá y también Francia, que envió sus militares a enseñar a los nuestros cómo se hacía la guerra sucia en Argelia. Como sucede con todo hecho histórico que marca un cambio de época, los testigos del 24 de marzo de 1976 tienen muy presentes qué estaban haciendo cuando se enteraron del golpe de Estado. Estaba en Devoto, en una celda del celulares, fueron 4 celulares. Estábamos con Ernesto Villanueva, con Ricardo Rodríguez A y con Julio Menajowski. Estábamos los 4. La recuerdo bien porque quedamos encerrados. A las 9 de la mañana tenían que abrir unas horas para estar en el pabellón y obviamente no abrieron nada, y ya del 23 de la noche era obvio que se venía el golpe y que había muchas anuncios. Y las noticias que tuvimos por todos esos medios informales que tiene la cárcel es que era obvio que era un día raro y que estaba rodeado el penal por ejército. Durante todo ese día había inquietud, porque había muchas versiones que el ejército iba a entrar directamente al penal, hasta que el que era entonces jefe de seguridad, que era el oficial Quiña, vino y habló con los delegados. Los delegados de los presos eran 2 o 3, y en ese momento creo que uno de los delegados con el que habló es con Carlos Pucio, y me dijo que no, que él que si nosotros nos mantuviéramos en calma, que no intentáramos hacer alguna media protesta, tipo jarreada o alguna de esas cosas, y que nos iban a dejar encerrados 2 días, y que él garantizaba que el ejército no entrara al penal, salvo para una inspección, que es lo que hicieron. Estamos celebrando un cumpleaños en la casa de unos amigos y por supuesto éramos todos militantes peronistas y estábamos casi convencidos ya por lo que había pasado durante el día, por los rumores que venía un golpe de Estado. Desgraciadamente pues nos parecía imposible que sucediera tan poco tiempo después del 25 de mayo de 73, en que habíamos sido protagonistas, que habíamos ido a la Plaza de Mayo, que creíamos que habíamos recuperado realmente la democracia, y que en tan poco tiempo estuviéramos nuevamente en vísperas de eso. Y sí, estamos celebrando ese cumpleaños de este amigo, y sí, a la madrugada habíamos dejado la radio prendida, yo estaba en mi casa, escuché la música de los golpes militares y bueno, que realmente se venía nuevamente, sentíamos que se venía nuevamente una tragedia para el pueblo argentino. Adriana Calvo relata un hecho que se vivió en la intimidad de miles de hogares: la destrucción y el ocultamiento de libros, revistas y folletos que para los militares podían ser prueba de conexión con grupos guerrilleros. Y claro, en mi casa, en La Plata, en Tolosa. Estaba comenzando el día y escuchamos los comunicados, los primeros comunicados, y ya era algo como esperado, como lamentablemente esperado, y comenzamos a hacer una prolija limpieza de la casa. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, fue creada en 1984. Recibió unas 9.000 denuncias documentadas sobre desapariciones de personas. Muchos casos no llegaron a su conocimiento porque los familiares de las víctimas estaban en el exterior o todavía paralizadas por el terror dictatorial. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes,
pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino. En la actualidad, la justicia sigue investigando tormentos, homicidios y robos de bebés, entre otros delitos cometidos bajo el régimen de facto. Una de las cosas más importantes fue el procesamiento que yo dicté en octubre del año pasado, relacionado con los hechos vinculados con un único centro clandestino de detención que fue mudando de lugar. En el 76 y 77 se llamó Atlético, luego por unos meses Banco en otro lugar y finalmente 78 y 79 Olimpo. Nosotros ahí tenemos unos 15 detenidos, procesados, represores, por alrededor de 160 hechos de desapariciones, torturas, secuestros, etc. Esa resolución está en este momento en revisión en la Cámara Federal y bueno, calculamos que aproximadamente para fines de este año ya estaría siendo elevada a juicio. Luego tenemos en investigación y en trámite otros centros clandestinos, Vesubio, Automotores Orleti, y bueno, después hay muchos más que, bueno, estamos investigando y trabajando. Hoy, a 30 años del último golpe de Estado en la Argentina, la mayoría de los sectores sociales coinciden que la democracia no debe volver a quebrantarse bajo ningún pretexto. Ese sentimiento se resume en dos palabras pronunciadas por el fiscal Julio César Estracera en su alegato final del juicio a la Junta. Dos palabras que ya forman parte de la historia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Pocas veces una frase expresó mejor el anhelo de toda una sociedad. Además, con la necesidad de la búsqueda de verdad y justicia. Mañana tendremos en el aire Cultura de Catacumbas para contarles qué pasó con la cultura en la dictadura, de qué manera los medios de comunicación actuaron como agentes de consenso para todo lo que ocurrió en la República Argentina. Hasta mañana y buenas noches. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.